Muy buenos días, amada audiencia. ¿Cómo les va? Espero que hayan pasado unos días de Pascua en bendición, en paz, en comunión con el Espíritu Santo, en comunión con Dios, en esa obra tan majestuosa que hizo nuestro Salvador en la cruz del Calvario. Aquí estamos una vez más para compartir una palabra de Dios, una palabra que nos dé vida, como siempre le digo. Y quiero pedirles que no dejen de dar like, que no dejen de compartir el mensaje para que llegue a más cantidad de gente, que se puedan salvar almas, gente necesitada, hambrienta de la palabra, que todavía no ha encontrado el camino y que puede encontrar el camino a través de Yeshua Yamashiach y de la palabra de Dios. Y no deje de inscribirse, porque con eso me ayuda muchísimo para poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Hoy quiero compartir los vientos de Dios, ¿sí? ¿Qué habló Dios de los vientos? Y quiero llevarlos a ustedes a la palabra de Primera de Reyes 19:10, en la vida de Elías, cuando se encontró en el desierto después de haber estado con Jezabel y haber sido amenazado que corre por el desierto y desea su muerte, pero se encuentra en una cueva, y en la cueva dice así: él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera, ponte en el monte delante de Yahweh. Y he aquí Yahweh que pasaba con un gran y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Yahweh. Pero Yahweh no estaba en el viento. Y tras el viento un torrente, pero Jehová no estaba en el torrente. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y como lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso en la puerta de la cueva. He aquí vino él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y he matado a espada a sus profetas, y solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve y vuelve por un camino y el desierto de Damasco, y llega ungí a Hazael por rey sobre Siria. Y ahí sigue la historia, pero acá me quiero detener. Dice que Dios no estaba ni en el fuego, ni en el terremoto, inclusive ni en el viento. Dice que Dios estaba en un silbido apacible. Qué bueno es saber que cuando estamos pasando luchas, pruebas, dificultades, estamos buscando una palabra de Dios. Muchas veces estamos buscando una palabra que nos confronte a nosotros como el fuego mismo, ¿no es cierto? Como ese fuego que a nosotros nos da muchas veces esa rabia que nos da, que queremos venganza por la mano nuestra y no podemos hacerlo, y le exigimos a Dios que realmente extermine a nuestros enemigos. Ese fuego, ese terremoto, eso que quebró las piedras, que son muchas veces los gritos de impotencia que tenemos dentro de nosotros mismos. Esos gritos que guardamos dentro de nosotros, tantas cosas, y las dejamos pasar, pero un día quieren explotar. Y este varón estaba realmente en todo lo que Dios va determinando, el terremoto, el viento, el viento realmente recio que rompe realmente hasta las piedras de los montes. Así muchas veces nuestra vida, nuestro interior. Así muchas veces es la vida dentro de nosotros, que vamos teniendo todas esas convulsiones espirituales cuando estamos pasando luchas y pruebas, y que tenemos temor, porque este varón tenía temor por su vida. Muchas veces tenemos temor al fracaso, temor al ridículo, temor realmente a ser dejado, abandonado, a ser rechazado. Y ese temor hace que en esta convulsión que tuvo espiritualmente, que determina estos 4 sentidos, la palabra de Dios que dice que como terremoto, como fuego, como viento fuerte, pero dice que en ninguno de esos lugares lo vamos a encontrar al Señor. Tenemos que empezar a bajar en nuestras vidas de tal manera
para poder encontrar en nosotros mismos la vida de Dios, la palabra de Dios, el sentido cuando Dios nos quiere dar realmente esa salida a nuestra vida. Tenemos que bajar de todas esas clases de actividades que tenemos dentro de nosotros mismos. Mire qué tremendo cuando le dice en el 10, y respondió: he aquí, he vivido celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Qué tremendo, ¿no? Dice, y se han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, dice. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Sin embargo, el Señor dice más adelante: no has quedado solo, todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Muchas veces nosotros nos encontramos realmente en tantos problemas que creemos que nosotros solos somos los buenos, que solamente nosotros estamos pasando, y parecería hasta injusto que estemos pasando eso, porque Él dice: un vivo celo de Dios he tenido. Ese celo de Dios que he tenido lo hacía Él que no pueda ver más allá, pero estas manifestaciones que hace, y Él le dijo: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que pasaba un viento que rompía los montes. Así es nuestra furia muchas veces. Así es nuestra furia. Parece que queremos romper todo, queremos destruir todo lo que construimos. Queremos construir todo lo que nos costó a través del camino del Señor construir dentro de nosotros mismos, que muchas veces la paciencia, la benignidad, la paz, la comunión, la misericordia, esos frutos que nos costaron en el camino del Señor poder comprender cuando se nos fue sacado el velo en nuestras vidas mismas. Se nos fue sacado el velo y sin embargo hemos construido, pero cuando viene el temor, ese famoso temor, no podemos encontrar la cordura, nos quita la cordura. El temor hace que tengamos esa reacción como este viento que fue tan tremendo, como este terremoto. ¿Por qué fue un terremoto? Porque realmente hasta los pensamientos se nos confunden. Sí, parecería que hay una hermosa alabanza que siempre yo digo que dice: porque me confundí, yo pensé que ya no estabas conmigo. Y muchas veces nosotros entramos en confusión y miramos para atrás y parecería que Dios ya no está con nosotros, pero he sentido tu presencia, tu Espíritu Santo. ¿Pero dónde se manifiesta el Espíritu de Dios? En la paciencia, en la paz. Dice que hubo un silbido apacible, ahí vino el Señor. Cuando lo dejó pasar la ira, cuando dejó pasar la confusión, cuando dejó que los terremotos de los pensamientos sean apacigüe, pero Él estaba sobre un monte. Qué bueno que no había dejado de estar en la presencia del Señor. No tenemos que dejar de orar, no tenemos que dejar de buscar la presencia del Señor, por más que estemos flaqueando nuestra fe. No lo tenemos que dejar, tenemos que estar ahí arrodillados, aunque no nos salga palabra. Aunque en nuestro interior haya ese terremoto, haya ese viento solano, que haya esa quebradura de piedras, que parecería que Cristo se va rompiendo dentro de nosotros y decimos: ¿dónde está que he perdido la fe en ti? ¿Cómo está que yo creo que estás y ya no estás? Pero viene esa respuesta de Dios. Viene esa presencia en ese silbido apacible. Dios no se mueve en agresiones ni en confusiones. No se mueve ahí. Sin embargo, tenía que pasar. ¿Qué era para Yeshua realmente? ¿Qué era el viento? El viento era la vida espiritual. Si no naciste de agua y de espíritu, no podrás ver a Dios, le dijo a un sacerdote. No podrás ver a Dios. Mire qué tremendo. Dice que el Señor quiere, sobre todas las cosas nuestras, quiere que nosotros seamos espirituales. Y para ser espirituales tenemos que quebrar todas esas emociones, todas esas cargas, todas esas luchas, todas esas confusiones. Y tenemos que quitar el temor. Yo era una persona muy temerosa cuando empecé el camino del Señor, pero buscaba a Dios de madrugada. Y mientras que buscaba a Dios, yo le decía: Señor, tú sabes que tengo que ir a trabajar, que entro a las 6 de la mañana. Y yo iba siempre por el medio de la calle porque tenía temor que me asalten, que me roben. Y usted sabe que un día el Señor me dijo: empieza a orar que Dios te llene de mi amor, porque el amor echa fuera el temor.
Y este hombre decía, tengo un celo por Dios, tengo un temor por Dios, pero no tenía el temor por el celo de Dios, tenía el temor porque sabía que le habían amenazado que lo iban a matar. Y nosotros sabemos que tenemos enemigos y muchas veces los tenemos más que cerca. Y no es que nos van a matar con un revólver, no es que nos van a matar nuestro cuerpo como ellos que los degollaban en ese momento, pero sí nos pueden sacar de creer en este camino glorioso hacia la salvación y la vida eterna. Sí que muchas veces tenemos enemigos que insisten y persisten en querernos destruir a nosotros nuestra vida espiritual. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a eso, porque hay mucha confusión. Hoy hay muchas prédicas, muchos mensajes de todos lados vienen. Pero el mensaje principal es cuando nosotros tenemos un altar, como lo tenía Elías. Estaba en la cueva, pero no había perdido la comunión. Aunque lo estaban amenazando de muerte, aunque él degollado, aunque se había mostrado la gloria de Dios, que hasta el agua había lambido la presencia del Espíritu Santo, que lo había glorificado de tal manera, pero las glorias también traen depresiones. Porque muchas veces en la soledad de nosotros nos preguntamos, cuando vienen las amenazas, porque el enemigo no se queda quieto. Antes de tener una gran victoria tenemos una manifestación del enemigo y después de haberla logrado tenemos otra, porque él quiere que perdamos, no quiere que tengamos la victoria completa. Y en eso que nosotros tenemos que tener cuidado, que ese viento sea un viento apacible, que vivamos con gente que nos den mensajes apacibles, que nos den consejos apacibles, no de contienda, no de ira, no de venganza, sino de meditación, que nosotros podamos meditar en nuestra propia vida, ¿sí? Nosotros podamos meditar en el viento, es la mayor manifestación del poder de Dios. Cuando es apacible, cuando Dios realmente nos da esa pacificación, realmente que necesitamos para los momentos realmente caóticos que tenemos, cuando vienen mensajes a nuestras vidas de problemas que realmente no sabemos ni cómo resolverlo, que vienen cargas pesadas sobre nosotros que decimos, ¿por qué me estoy pasando por esta situación? ¿Por qué si yo no me lo merezco? Elías no se lo merecía. Elías era un mensajero de Dios, un mensajero directo de Dios, un profeta de primera línea. Y por recibir ese mensaje de Dios, pero también tenía la valentía de entregarlo. Porque hay mucha gente que no tiene valentía para entregar mensajes. No tiene la valentía para enfrentar lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Entonces lo hacen a media. Entonces empiezan a tener demasiados pensamientos más en contra que a favor de la voluntad de Dios. Y ahí viene la confusión. Y ahí viene el terremoto dentro de nosotros mismos. Pero dice que Dios nunca nos deja solos. Dios siempre va al encuentro de nosotros de una manera u otra, por un siervo, por un hermano, o inclusive a veces por los niños, porque a mí quien me dio uno de los mensajes más principales de mi vida fue mi hijo Ariel, cuando era niño. Cuando yo estaba realmente que teníamos que dejar una casa, y me acuerdo que yo estaba orando y clamando en la habitación y Ariel se me subió a cocollito mío y me dijo, mamá, tened tranquilidad, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, Dios está contigo, Dios siempre está con nosotros, pero está esperando que nos tranquilicemos, está esperando que ordenemos nuestras ideas, está esperando que realmente nos podamos vencer a nosotros mismos, porque el enemigo más grande muchas veces lo tenemos dentro de nosotros, porque no podemos tener la claridad. Cuando pudo tener que pasó todo eso, esas manifestaciones dentro de Elías, vino él y le dijo, Elías, ¿qué haces? ¿Qué haces, Elías? Elías, estuve lambiendo hasta el agua, esa gran manifestación de mostrarte que yo estoy con vos. Elías, te escondí en el riachuelo y te di de comer por los cuervos. Elías, te llevé de la viuda y te sostuvo. Elías, ¿qué pasó? Y muchas veces Dios nos da de todo, nos da grande victoria, nos da casa, nos da coche, nos da trabajo, nos da marido, nos da hijos, nos da bienes. Pero cuando viene la gran prueba que tenemos que deshacernos de alguna de todas esas cosas, viene la crisis. Porque muchas veces no nos queremos entregar a nosotros mismos y mientras que no nos entreguemos, Él no puede ocupar ese lugar que no le queremos dar.
Elías se encontró a sí mismo en toda esa revolución porque era un hombre de carácter. ¿Y qué carácter tenía Elías? Pero tenía que entregar todos esos tormentos, tenía que entregar todo ese terremoto que lo agarraba, porque Dios quería la tranquilidad entre él y Dios. Lo tenía que terminar de formar. Dice que manso como Jesús no había. Dice que él se entregó como cordero se entregó. Mira qué tremendo. Y dijo que no dijo una sola palabra. Es tiempo que nosotros empezamos a aprender un poco de estos vientos de Dios, cómo soplan. Entonces, el viento del Espíritu de Dios es apacible, es manso. ¿Qué simboliza el Espíritu? El Espíritu de Dios simboliza ¿qué? Una vida espiritual, una vida de búsqueda, una vida de entrega. No solamente se busca para recibir, sino se entrega para que ocupe otro nivel de nuestras vidas espirituales, porque vamos escalando. Y muchas veces nos quedamos en un lugar, digo, hasta acá llegué, no quiero más nada, esto soy y hasta acá. Y voy a la iglesia, levanto la manito, canto los coritos, diezmo, ofrendo, me vengo contenta con la palabra, lo que me gustó y lo que no me gustó, y bueno, tomo lo bueno y desecho lo malo. Pero esto no es el caminar. Menos en este tiempo, menos en este tiempo. En este tiempo tienes que buscar lo que buscó Elías. Aunque hubo en esa confrontación de temor, le dijo, un vivo celo he tenido por Jehová Dios, porque como he quedado yo solo. Y no se equivocó ahí, porque no había quedado él solo, porque dijo, 7,000 todavía no doblaron las rodillas ante Baal. No sos la única que estás creyendo crecer en este camino. No sos el único que está queriendo tener más poder de Dios. En este tiempo busca el poder de Dios, pero dentro tuyo, porque somos unipersonal para Dios. Y Dios quiere depositar en ti su presencia, cada día más con más poder. No necesitamos solamente ir a buscar en una campaña un milagro. El milagro está en ti. Saca lo que Dios te está pidiendo y deja que Dios se manifieste. Saca los terremotos, saca los vientos solanos, saca lo que a Dios le molesta. Porque Dios se mueve en la pacificación, Dios se mueve en la serenidad, Dios se mueve en la comprensión, Dios se mueve en la paz. Si no hay paz en ti mismo, que tenés contienda con fulano, con mengano, yo no me llevo, no, con este no quiero más saber nada, este no me conviene. Nosotros tenemos que ver. Hay gente que no conviene porque no quiere avanzar. No quiere recibir el mensaje de Dios, quiere recibir lo que ellos quieren. Pero no es lo que nosotros queremos. Inclusive nosotros, los siervos, lo que ya tenemos unos añitos ya en el camino del Señor y predicamos hace mucho, si no nos rendimos, eso ya lo sabemos. Por eso lo sabía Elías. El que no se rinde ante Dios, el que no se humilla ante Dios, el que no tiene altar ante Dios, no tiene nada. No tiene nada. Y corre los mismos riesgos que cualquier ser humano, que no haya conocido a Dios ni quiere obedecer a Dios. Pero el viento del Espíritu, que es apacible, que es lo que Dios quiere realmente, que el Espíritu Santo esté en ti y por ti. Eso es lo que Dios quiere realmente que nosotros tengamos. Es ese viento apacible dentro de nosotros mismos y que se manifieste con sabiduría, con entendimiento, con paz, con prosperidad. Que todo lo que toque nuestras manos será bendito. Ese es el viento que Dios está buscando. Jesús habló del viento y realmente dijo, el viento es el símbolo del Espíritu Santo. Es de la vida del Espíritu en ti. Yo quiero gente espiritual para que comprenda y entienda. Porque el que es espiritual comprende la obra que hizo Jesús en la tierra y la valoriza. Y no es que, recibí la salvación y es gratuita para todos. Sí, poder recibir. Yo también puedo recibir realmente algo de alguien. Pero ¿cuánto puede durar si no lo valorizo y lo cuido? Hay gente que hoy recibe un regalo y mañana lo tiene tirado por ahí. Y ni lo cuidó. Pero cuando alguien tiene un valor de un regalo, lo cuida, lo guarda, lo recuerda. Pero cuando nosotros ese regalo no lo recordamos, no es cuestión de Semana Santa, de recordar ese
esa manifestación tan grande que hizo Jesús en la cruz por todos nosotros, sino nosotros tener respeto por esa cruz y entregar nuestro carácter, nuestra insolencia que muchas veces tenemos, que somos insolentes, que somos desagradecidos y que creemos que todo lo que nos dio fue poco. Que nosotros, como Elías en un momento dijo, yo solo, no, Elías, no, sigue camino porque no solo fuiste vos. Ya te voy a demostrar que hay 7,000 que no doblaron las rodillas ante Baal. Ese es ego, ese es orgullo. Tuvimos un padre espiritual que está en la presencia del Señor que decía, los argentinos son orgullosos, decía siempre. Y a mí me molestaba, realmente en ese tiempo me molestaba, pero con los años que he caminado he podido saber que el ser humano, no importa que sea argentino, cuando el orgullo está, no puede estar la manifestación de su presencia. No puede estar este silbido apacible, porque él fue el manso y humilde de corazón y de espíritu. Ese fue el Mesías, el que pagó en esa cruz que terminaste de recordar en estos días. Realmente, si realmente valorizaste ese caminar que él tuvo que hacer, que no levantó su voz, sino que soportó. Dice que cuando vino ese viento, en la cruz vino un viento. Hubo un viento en la cruz. Este es el tiempo que te dejes abrazar, que te dejes realmente que ese Espíritu Santo, ese silbido apacible, ese viento apacible que haga de ti una vida espiritual correcta ante la presencia de Dios, temerosa. Pero acuérdate, todo lo que pasó este varón, venció el carácter, la ira, la contienda, venció realmente este varón, venció el orgullo, y Dios le pudo demostrar que no era el único, no somos únicos. Todos pasamos de alguna manera este caminar con Cristo, Jesús. Todos pasamos con este Mesías, este caminar. Y en este caminar, Él nos va a llamar de una manera u otra, a consagrarnos. En este tiempo, conságrate ahora. Conságrate en este tiempo antes que sea tarde. Y no te tengas que hacer consagrar tu vida, la vida realmente interior tuya para ser una persona espiritual, como terminó siendo este varón que lo arrebataron en el aire y se lo llevaron los carros de fuego. Este varón de Dios, Elías, cumplió con todo, pero pasó todos los procesos. Y por dejarse pasar todos los procesos y soportar con amor, él pudo ser arrebatado. Dice que vinieron los carros de fuego y se lo llevaron. Este es el tiempo que te invito a que seas un Elías en esta tierra. Que camines en la verdad. Que camines, dejes de tratar en este tratamiento que pasó Elías. Que aunque tuvo que pasar por dejar un mensaje de sequía sobre un rey que estaba comprometido con una Jezabel que era una bruja, conociendo la palabra de Dios y todo lo que se habían contaminado con ellos. 400 Baales, tenía profeta de Baales que conocían la palabra y se fueron para el otro lado. Ten cuidado, sea apacible, déjate tratar, deja que las pruebas vengan y gózate en la prueba. Gózate en la dificultad. Dile, me airé, me enojé por esto, no, voy a trabajar, esto lo voy a entregar. Elías lo fue entregando. Y fue entregando de tal manera su vida, con temor y con temblor. Se dejó. ¿Te imaginas cuando el Señor le dijo, no, solamente vos no, Elías? Hay 7,000 más que no doblaron las rodillas. Pero él se había dejado el tormento de su ira, el tormento de su mal carácter, el tormento que muchas veces no podemos vencer porque no hay humillación, no hay altar con Dios. Porque muchas veces, inclusive nuestra economía no es de tropiezo cuando creemos porque tenemos que no necesitamos de nadie y somos autosuficientes y decimos, estamos orgullosos de que Dios me proveyó.
Este varón dependía de Dios, hasta de un cuervo lo hizo depender. ¿No le parece que hay algo? ¿Qué tratamiento para Elías? ¿Qué tratamiento para que se tenga que soportar que un cuervo le dé de comer? Y terminó secándosele el río, pero sin embargo fue una viuda. Y así lo fue pasando. ¿Por qué etapa estás pasando? ¿Por qué etapa estás entregando tu vida? No te invito a que te alientes y mires la vida de Elías y cómo Elías siguió soportando hasta que venga el que tenga que venir en el momento exacto y nos arrebate con su presencia más allá del sol. Espero que este mensaje te haya servido, esta enseñanza te haya servido, que dejes que los vientos de Dios tomen tu vida para que nazcas de agua y de espíritu y puedas ver a Dios. Quiero saludarte y bendecirte y decirte que realmente te amo y que no dejes de dar like, de compartir y de escribirte para que cada día más podamos compartir palabra de Dios. Dios te bendiga.